En esta sección veremos que todo estado de una cadena de Markov puede clasificarse como recurrente o transitorio. Sea I cualquier estado de una cadena de Markov. Aquí tenemos la definición de recurrencia y transitoriedad. Se dice que el estado I es recurrente si la probabilidad de que xn sea I para alguna n mayor o igual a 1, dado que x0 es I, es 1. En contraparte, se dice que el estado I es transitorio si la probabilidad del evento xn igual a I para alguna n mayor o igual a 1, dado que x0 es igual a I, es estrictamente menor que 1. Es decir, un estado es recurrente si con probabilidad 1 la cadena es capaz de regresar eventualmente a ese estado, y cuando ello ocurre, en algún momento finito, por la propiedad de Markov, se puede regresar a él una y otra vez con probabilidad 1. Debido a este comportamiento es que al estado en cuestión se le llama recurrente. En cambio, el estado se llama transitorio si existe una probabilidad positiva de que la cadena ya no regrese nunca a ese estado. Vamos a mencionar ahora algunos criterios equivalentes a la recurrencia y a la transitoriedad. Más adelante demostraremos estos resultados. Por ahora solo queremos mencionarlos. Pero antes recordemos la siguiente notación. FII denota la suma de las probabilidades de primeras visitas FIIN para n desde 1 hasta infinito. Recordemos que FIIN es la probabilidad de que, partiendo del estado I, la cadena regrese por primera vez al estado I exactamente en el paso n. Y entonces FII sin argumento es la probabilidad de un eventual regreso al estado I. Ahora sí podemos enunciar el siguiente criterio. Tenemos que el estado I es recurrente si y solo si la probabilidad de un eventual regreso al estado I es seguro, es decir, FII es 1. Y el estado I es transitorio si y solo si la probabilidad FII es estrictamente menor a 1. De esta manera, el valor de la probabilidad FII determina la recurrencia o transitoriedad del estado I. Aquí tenemos un segundo criterio. El estado I es recurrente si y solo si la suma de las probabilidades de transición de I a I en n pasos para n igual a 1 hasta infinito es infinita. Y el estado I es transitorio si y solo si la suma mencionada es finita. En la siguiente sección daremos las demostraciones de estos resultados. Por ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre recurrencia y transitoriedad. Consideremos la cadena de Markov de dos estados en donde las probabilidades A y B son estrictamente positivas y estrictamente menores a 1. Nos preguntamos, ¿es el estado 0 un estado recurrente o un estado transitorio? Para responder a esta pregunta, vamos a usar el criterio de probabilidades de primeras visitas. Tenemos primero que la probabilidad de pasar de 0 a 0 por primera vez en un paso es 1 menos A. Y para dos o más pasos, tenemos que F00 en n pasos es igual a lo siguiente. A partir de 0, vamos a 1. En 1 damos n menos 2 vueltas y después regresamos a 0. Por lo tanto, podemos ahora calcular la probabilidad de un eventual regreso al estado 0 como la suma desde 1 hasta infinito de F00n. El primer sumando es 1 menos A y luego tenemos la suma a partir de 2 hasta infinito de este término A
1 menos b a la n menos 2 por b. Y esto se puede escribir como 1 menos a más a por b por la suma. Aquí vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamar m igual a n menos 2. Entonces la suma se puede escribir como la suma para m igual a 0 hasta infinito de 1 menos b a la n. Esto es igual a 1 menos a más a por b por el valor de esta suma geométrica que es 1 entre b. Y entonces esto se reduce a 1 menos a más a, que es 1. Por lo tanto, el estado 0 es recurrente. Análogamente, se demuestra que el estado 1 es un estado recurrente. Entonces, bajo las condiciones señaladas, la cadena de Markov de dos estados tiene sus dos estados recurrentes. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora la cadena de Markov de racha de éxitos, cuyo diagrama de transición se muestra aquí. Nos preguntamos nuevamente, ¿es 0 un estado recurrente? Vamos a usar otra vez el criterio de las probabilidades de primeras visitas. Tenemos primero que la probabilidad de regresar al estado 0 por primera vez en el paso 1 es Q. Y para n mayor o igual a 2, tenemos que F00 en n es igual a la probabilidad de tener n-1 éxitos, esto es P a la n-1, y luego un fracaso. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad F00 es, recordemos la definición, la suma de F00n para n desde 1 hasta infinito. Separemos nuevamente el primer sumando, y entonces esto es igual a Q más la suma a partir de 2 de esta expresión, P a la n-1 por Q. Y esto se puede escribir como Q más Q veces la suma para m desde 1 hasta infinito de P a la m. Esto es igual a Q más Q que multiplica esta suma, cuyo valor es P entre 1 menos P, es decir, Q, de tal forma que esto se reduce a Q más P, que es 1. Por lo tanto, 0 es un estado recurrente. ¿Qué sucede con los otros estados? ¿Son también recurrentes? La respuesta es afirmativa. Demostraremos más adelante que todos los estados que se encuentran en una misma clase de comunicación son o bien recurrentes o bien transitorios.
siendo la cadena de racha de éxitos irreducible, todos los estados son de un mismo tipo. Como hemos demostrado que el estado 0 es un estado recurrente, todos los estados de esta cadena de Markov son recurrentes. Veamos un último ejemplo. Consideremos una cadena de Markov de 4 estados con estas probabilidades de transición. Las clases de comunicación son las siguientes. Tenemos la clase del estado 0, la clase del estado 3 y la clase de comunicación que consta de los estados 1 y 2. Nos interesa determinar la recurrencia o transitoriedad de cada uno de estos estados. Consideremos primero el estado 0 y apliquemos el criterio de las probabilidades de transición. Tenemos que la suma para n desde 1 hasta infinito de P00n es igual a la suma de la constante 1, puesto que de 0 únicamente se puede pasar a 0, y esta suma es infinita. Por lo tanto, el estado 0 es recurrente. Ahora veamos el estado 1. Aquí conviene usar el criterio de las probabilidades de primeras visitas. Tenemos que F11 es por definición la suma para n desde 1 hasta infinito de F11 de n. Esta probabilidad de primera visita en el paso n, F11, se puede calcular de la siguiente forma. Antes de ello, observemos que F11 en un paso es 0. Por lo tanto, esta suma empieza desde 2. Y esta probabilidad es 1/2, la probabilidad de pasar a 2, 1/2 a la n-2, dar n-2 vueltas en el estado 2, y luego pasar a 1. Esto entonces se reduce a la suma para n igual a 2 hasta infinito de 1/2 a la n. Esta suma geométrica vale 1/2 al cuadrado sobre 1 menos 1/2. Esto se reduce a 1/2, que es estrictamente menor que 1. Por lo tanto, el estado 1 es transitorio. Veamos ahora el estado 2. Puesto que los estados 1 y 2 están en la misma clase de comunicación, y siendo 1 transitorio, 2 también será transitorio. Estamos usando aquí el hecho de que la recurrencia y la transitoriedad son propiedades de clase. Esto lo demostraremos más adelante. Sin embargo, podemos hacer los cálculos directamente para este estado 2. Aquí conviene también usar el criterio de las probabilidades de primeras visitas. Tenemos que F22 es por definición la suma de F22n para n desde 1 hasta infinito. Esta suma infinita se reduce a F221 más F222. El resto de los sumandos es 0. El primer término es 1/2 y el segundo término es ir a 1 y regresar. Esto es igual a 1/2 más 1/4, esto es 3/4, que es estrictamente menor que 1.
Por lo tanto, el estado 2 es transitorio. Ahora veamos el estado 3. Usaremos el criterio de las probabilidades de transición. Tenemos que la suma para n desde 1 hasta infinito de P33 en n pasos es igual a 0, puesto que todas estas probabilidades se anulan. Siendo esto finito, concluimos que el estado 3 es transitorio. Con esto concluimos la sección.